¿Qué es lo que tenemos que saber como conceptos generales del tejido óseo antes de hablar, por ejemplo, de un hueso del cráneo? ¿Sí? Sus partes, tenemos la diáfisis y la... Ay, se me fue el nombre. Bien. Epífisis. Primero que nada, antes que eso, los huesos no son todos iguales. ¿O sí? Sus tipos de huesos. ¿No ven? Sí. ¿O son todos iguales? No, tenemos Hay cortos, tres. largos y planos. Excelente. Tenemos huesos largos, tenemos huesos planos, tenemos huesos cortos. Irregulares y sesamoides. Excelente. Ustedes eran mejor que yo. Irregulares y sesamoides. Partamos de ahí. Los huesos no son iguales entre sí. Hay huesos largos, huesos planos, huesos cortos, irregulares, memoria. En eso yo no les puedo ayudar. Ustedes tienen que memorizárselo y ya, es su tarea de ustedes. Pero les puedo explicar qué significa cada uno para que me entiendan, ¿no? En cuanto a los huesos largos, ¿qué entienden por largos? Lógico, ¿no? Que predomina Su longitud sobre anchura. ¿Sí? Si yo tengo un plano, esto es anchura y esto es longitud, un hueso largo siempre va a ser más largo que ancho. Siempre. En la casa de los huesos largos sigue dos estructuras bien reconocibles. Todos los huesos largos tienen estructuras reconocibles. Vamos a tener dos estructuras, ya sea proximal y distal, que se conocen como epífisis. ¿Ya? Epífisis de un hueso largo. Los huesos largos tienen dos epífisis y tienen una estructura larga que conecta las dos epífisis que se llama diáfisis. Es súper reconocible. Si ahorita les traigo un framework para que me vean. Exacto, de un hueso largo. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que es largo? Obviamente porque predomina su longitud sobre su anchura. Es más delgado que largo. Y los huesos largos siempre tienen las estructuras reconocibles. Dos extremos alargados, engrosados, que se denominan epífisis. Esto de acá se llama epífisis. Esto de acá también se denomina epífisis. ¿Sí? Y una estructura larga que conecta las dos epífisis que se llama diáfisis. Excelente. ¿Sí? Entre la diáfisis y la epífisis hay un pequeño segmento que se denomina cuello. Bueno, es un nombre específico del hueso, ¿no? Cuello quirúrgico, pero de manera general se denomina Metáfisis. excelente. Entonces, en este segmento hay una pequeña porción que se denomina metáfisis. Esto solo es en huesos largos, porque los demás huesos no tienen esta característica. ¿Sí? Solamente los largos. Metáfisis. ¿Alguien sabe cuál es la importancia de la metáfisis? Crecimiento del hueso, longitud. El hueso se alarga, porque las metáfisis se van alargando, con medida de la pasada del crecimiento del hueso. ¿Ya? Hasta ahí son características de los huesos largos. ¿Cuál es la característica de los huesos cortos? Todo lo contrario de los largos. En ellos predomina ¿qué? Anchura sobre longitud. ¿Sí? Los huesos planos, como su nombre lo dice, son planos. Predomina el grosor. Es muy bajo. Los huesos irregulares, bueno, como su nombre lo dice, son irregulares. Difícil de escribirlos en grupo. Cada uno se escribe especialmente porque son irregulares. ¿Y cuáles son los huesos sesamoideos? Los que se articulan con otro hueso. Los que no se articulan con otro hueso. ¿Cómo cuál? El hioide. Bien. Es un hueso que no se articulan con otro, como el hioide está suspendido. Sí, por un un no se articula con cartílago. otro hueso. O sea, solo es agarrado por ligamentos. Por el ligamento. Solo eso. Pero está acá. Y es un hueso chiquitito. ¿Sí? Hasta ahí quedó claro entonces. Entonces, los huesos del cráneo, ¿qué tipo de huesos creen que son? Irregulares. No diríamos que son largos, ¿no? No. Tampoco diríamos que son, no sé, sesamoideos, todos están articulados entre sí. Los huesos, principalmente del cráneo, están más catalogados entre irregulares y hay algunos que son planos. ¿Sí? Planos principalmente son los huesos que forman la bóveda craneal, los parietales, la escama frontal, la escama del occipital. Esos serían segmentos planos del tejido óseo. Y después todos los demás huesos, el esfenoides, el etmoides, los palatinos, todos son irregulares. Cada uno tiene su forma especial y específica, ¿no? Hasta ahí, ¿entendimos esa partecita? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que saber que los tejidos, o el tejido óseo de manera general, se clasifica primero según su forma. Estos son los tipos de huesos según su forma, ¿sí? Todos los huesos, o todos los tejidos óseos, todos tienen
una parte que se llama tejido compacto y otra parte que se llama tejido esponjoso. ¿Por qué se llama tejido compacto? Porque todo el tejido está bien, ¿entienden el término compactado? Está bien junto, apretado. Y se llama, si nosotros lo agarramos este húmero, le hacemos un corte, hagámosle un corte sagital, ¿ya? Y veamos la pared de este húmero. Veríamos que la parte más externa es compacta, uniforme. Eso es el tejido compacto. Y si nosotros vamos adentrándonos, se ve ya pequeños espacios aéreos, tipo aéreos, que son parte del tejido esponjoso. El tejido esponjoso se organiza en algo que se conoce como trabéculas óseas, ¿sí? Si se los tengo que mostrar, fíjense. Bueno, luego ustedes lo van a agarrar y lo van a analizar igual. Fíjense, por ejemplo, esta sería la escama del frontal. Ya estamos viendo un corte transversal de la escama del frontal. Fíjense las capas de la escama del frontal. Una capa externa, una capa interna. Son compactas, duras, pero entre medio es como si fuera una esponja. ¿Lo ven? Sí. Tiene hartos pequeños orificios. Exactamente, más o menos. ¿Sí? Pero esas son características de que el tejido óseo tiene una parte que es compacta, que sería siempre la externa. La externa, la parte más externa del tejido óseo siempre es compacta. Y a medida que vamos adentrándonos hacia la parte interna se vuelve esponjoso, como en este caso de acá. Tiene como estructuras, una esponja, como pequeños espacios, ¿ya? Eso lo tiene este hueso, lo tiene este hueso, lo tiene los huesos cortos, lo tiene el hueso regular, pero diferente de huesos. No tiene uno cortado de eso. ¿Perdón? De los largos no tiene algún cortado así. Pero después vamos a ver, pero se entiende el concepto, ¿no? Entonces, el tejido óseo principalmente tiene eso, el tejido compacto y el tejido esponjoso, siempre, ¿ok? Bien. Los huesos como tal son parte del sistema. ¿Qué sistema pertenece? ¿Y qué significa eso? Son parte del sistema. Es un sistema de relación que se encarga del movimiento, ¿ya? Pero no solo del movimiento, ¿qué más se encarga del sistema esquelético? Del soporte y protección. ¿De qué? Del cuerpo, de los órganos. ¿Qué más? Protección. Exactamente. La cavidad craneal es una caja que protege ¿qué? El cerebro. Cerebro, la masa encefálica y todas las estructuras que están anexas a la masa encefálica. Entonces, son estructuras de soporte, de protección y de movimiento, ¿ya? Entonces, estas no están separadas, se articulan. Y ahí es, antes de que entremos a esto, tenemos que hablar de las terminologías de articulación. ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos huesos que hacen un movimiento o una solidificación. Ya. Depende. Pero vamos por partes, está bien lo que dice. Una articulación, así para niños, unión de dos huesos, ¿sí? Pero los huesos no se unen de la misma forma. Hay tres tipos de articulaciones, ¿sí? Están las articulaciones. En la terminología de los tiene su nombre. Más fácil para que lo entiendan, están las que son inmóviles, no se mueven. ¿Cómo se denominan esas? Sin artrosis. Sin artrosis. Estas no se mueven. Ahí, por ejemplo, tenemos a las suturas. ¿Ya? Después están otro tipo de articulaciones que tienen movimiento, pero el movimiento es muy limitado. Es poquito, casi nada. ¿Cuáles son esas? Artrosis. Excelente. Tiene movimiento. Movimiento limitado. Y por último tenemos estas articulaciones que son las que nos permiten movernos a diario. Puedo mover mi muñeca, mi pierna, doblar y saltar. Ese tipo de articulaciones se denominan Diartrosis. diartrosis. Me gusta que, no sé si es porque hemos esperado 2 semanas para hacer clases, pero ya todo es Para medio año todos calladitos y preguntaban. Ajá, porque sí. Suele ser la primera clase nadie suele hablar. Pero me alegra bastante. ¿Ya? Entonces, las diartrosis son articulaciones móviles.
En este tipo de artrosis también hay clasificaciones, ¿no ve? Se clasifica según el tipo de relación que tenga la estructura anatómica con la otra. Las de artrosis siempre, de los siempre, presentan lo que se llama la cápsula sinovial. Tienen cápsula sinovial. Es decir, yo aquí tengo un intento de húmero, ¿ya? De aquí está la cavidad, la escápula, y esta es la cavidad glenoidea, y estos dos se unen, y esta es la articulación del hombro, ¿sí? Pero esta articulación del hombro no solo se une y ya, tiene una cápsula que lo protege, que es la cápsula sinovial. Esa cápsula sinovial está cubierta por la membrana, la membrana sinovial, y dentro de esta membrana sinovial está recubierto, lleno de líquido que se conoce como el líquido sinovial. Todas las articulaciones móviles que ustedes imaginen tienen cápsula sinovial, ¿sí? Y es muy importante para la nutrición de esa articulación, ¿ya? Ahora lo que digamos, las articulaciones móviles o de artrosis se clasifican a su vez según el tipo de relación que tenga entre los dos huesos. ¿Cuáles son los tipos de articulación? En artrosis. Tenemos, número 1, En artrosis. la senartrosis, su otro nombre es esteroidea. A ver. ¿O no? Por si acaso, antes de que avancemos, puede ser que alguna vez me equivoque, o sea, puede ser que me equivoque al hablar, ¿sí? Como les digo, anatomía bastante memoria, y a veces uno puede mezclar el conocimiento, puede que me equivoque, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden corregir en cualquier momento. Dice, o sea, dijo esto, no me enoja, a mí me alegra, porque uno le están avisando a sus compañeros que he dicho algo incorrecto. Entonces nos avisamos entre todos, o sea, dijo eso mal, no era así, era así. Eso me gusta a mí mucho, ¿ok? Tenemos los tipos en artrosis, tenemos los tipos trocleares, tenemos los tipos de encaje recíproco, tenemos los tipos, como dijo su compañero, trocoides. ¿Cuál más falta? Los artrodia o plana. ¿Falta uno? No quiero. Los La silla. La silla de montar. El encaje recíproco. Eso quiero que no se confundan. Tienen dos nombres, ¿no ves? Por ejemplo, encaje recíproco es lo mismo que decir silla de montar. ¿Sí? Puede que se chiquen. De hecho, por eso está acá en la parte de su libro. Fíjense que tienen dos nombrecitos. ¿Ya? Entonces, pueden, en el examen, ahora hablando con la dictación del examen, los doctores colocan cualquiera de los dos. Y ustedes tienen que estar atentos o preparados. ¿Ya? Puede ser que le llame encaje recíproco, puede ser que le ponga silla de montar. Pero tenemos que estar preparados con ambos nombres. ¿Ya? Ahora, lo que me interesa de esto es hablar un poco de cuáles son sus relaciones. ¿Por qué se llaman artrosis o esteroidea? ¿Por qué se llama troclear? ¿Por qué se llama encaje recíproco? Trocoide, artrodia, plana. ¿Ya? Vayamos por partes. Tienen el porqué o tienen un porqué anatómico de por qué se llaman así. Vayamos con el más fácil, artrodias. Las dos. ¿Cóndilo cuál llegaría? Troclear, no. Condiloartrosis de la mandíbula. Claro, por ejemplo, esto es condilia. Es troclear. Ya no es del antebrazo y la cabeza. Sí. Ahora vamos a revisar para que no digamos algo incorrecto. O elipsoidea. Las enartrosis son esferoideas, o como su nombre lo dice. La superficie articular de un hueso es una esfera que conecta con una superficie articular que le recibe. O sea, es como si fuera un espacio así y una pelotita entra, tal cual, encajan, esferoidea. ¿Sí? Este tipo de articulaciones, por ejemplo, la articulación del hombro, esta cabeza del húmero, fíjense que esta cabeza del húmero es circular, esferoidea. Entonces, cuando entra con la escápula, le recibe tal cual. Son dos articulaciones en forma esferoidea. Esa es la articulación de tipo en artrosis o esferoidea. Este tipo de articulación se dice que tiene un movimiento triaxial. Son triaxiales. ¿Qué se refiere? Que tienen la capacidad de movilidad en tres ejes.
Normalmente cuando hablamos de movimientos articulares, o sea, de la artrosis, tenemos que hablar de sus movimientos. Hay tres tipos de movimientos. Movimientos de flexión-extensión, que es un solo plano. Movimientos de separación y acercamiento, que se llama abducción, y los movimientos de circunducción, ¿sí? Entonces, los más móviles son los tipos de artrosis. Por ejemplo, es por eso que yo puedo hacer mi mano, o mi brazo, perdón, dar una vuelta completa. ¿Sí? Tiene la capacidad de tener tres ejes. Puedo alejarlo de la línea media del cuerpo, que es abducción, puedo acercarlo, puedo flexionar, puedo extender y puedo hacerlo girar o circunducción. Entonces son ejes triaxiales. Las trocleares se llaman así porque tienen forma de bisagra. ¿Saben cómo es una bisagra? Solo tienen un eje. Como la puerta, por ejemplo. ¿La puerta qué movimiento tiene? Adelante, adelante, no es más, es un eje. Y un ejemplo específico de articulación troclear es la articulación del codo. ¿Sí? Solo hace esto el codo. Por más que ustedes digan, pero yo hago así mi brazo, eso ya no es articulación, ya no están moviendo la articulación del codo, están moviendo otro tipo de músculo. Pero este movimiento es el tipo troclear. Esta articulación es troclear, la articulación del urocranium con el húmero. Entonces troclear, solo son uniaxiales. Solo tienen un eje de movimiento. Los de encaje recíproco se dice también silla de montar. ¿Por qué? Porque es una estructura en forma. ¿Conocen las sillas de montar de los caballos? ¿Sí? ¿Y las piernas cómo van? Se encajan totalmente, ¿no? Es como una estructura, ¿cómo lo puedo explicar? Es como una silla básicamente, por eso se llama silla de montar. Es una silla y viene el otro hueso y se encaja por encima de él, se sobrepone. Entonces, característico. ¿A qué tipo de articulación, por ejemplo, podríamos dar acá? Ejemplo. ¿Cómo cuál? Carpo metacarpiano, ¿no? A nivel del pulgar. También hay una que esa es pregunta de examen, hay una del oído que se llama la incudo malleolar, que es de los huesecillos del oído, que también es de tipo encaje. ¿Saben qué es lo más importante de esto? ¿Sí? Cuando ustedes tengan el examen preguntan la articulación, por ejemplo, carpo metacarpiana es de tipo y les pone incisos. Y ustedes tienen que saber, la carpo metacarpiana es en artrosis, no es troclear, no es troclear. ¿Ya? Ahorita solo estamos hablando de qué significa. Cuando ustedes vayan leyendo, avanzando, vayamos viendo acá, vamos a tocar, vamos a decir, tal articulación es esto, tal articulación es esto. Solo estamos viendo ahorita de manera general. Entonces, aquí hay varios ejemplos. En la trocoide se dice incudo malleolar. Es la articulación del martillo con el yunque. Son huesecillos del oído. Lo vamos a ver igual más adelante cuando vamos a ver. Incudo malleolar. Incudo malleolar. ¿Ya? Articulación del yunque con el martillo. Las del tipo trocoide se dice que son en forma de pivote. ¿Saben qué es un pivote? Yo tampoco sabía. ¿Ya? Pero es una estructura cilíndrica que encaja con otra y solo permite movimiento. Es como, ¿cuál podría ser el ejemplo? ¿Conocen el perno? ¿No ven? Es un tornillo y tiene una parte metálica que uno lo va enroscando, ¿no ven? ¿Conocen el perno? ¿Sí? Ese movimiento tienen las de tipo trocoide. Es una estructura cilíndrica que encaja con otra y permite solo movimientos de rotación. ¿Qué tipo de articulación creen que funciona así? Es la de acá de la cabeza. Este movimiento de gesto está dado por la articulación atlanto-odontoidea, ¿sí? Que es la articulación del atlas con la apófisis odontoides del axis. Se encajan así y permite este movimiento. ¿Sí? Es de eje uniaxial igual, solo se mueve hacia un lado. No. Esta articulación específicamente es uniaxial. Tenemos articulaciones, las condilias. ¿Saben que las condilias, hay una forma bonita que me mencionan a mí, es un huevo en una cuchara? ¿Ya? También se llaman elipsoideas. Imagínense una cuchara y coloquen un huevo encima. Esa es la forma que tienen los dos huesos que se unen. Es decir, tienen formas ovoideas o
una cuchara, como un huevo sobre una cuchara. ¿Sí? Entonces, esos serían como los conceptos más generales de simplemente de qué tipo de diartrosis hay. ¿Ya? Ya después, cuando veamos cada parte del tejido esquelético, vamos a decir cada articulación es tal. Y eso es generalmente lo que puede llegar a entrar en algún parcial de anatomía, ¿sí? Porque son preguntas muy importantes. Entonces, son dos estructuras que se unen de manera plana, ¿sí? Así, una sobre otra. Es como un hueso que se une sobre otro, pero tiene movimiento. ¿Cuáles creen que es el movimiento simplemente de deslizamiento? Uno se desliza sobre el otro. ¿Qué tipo de articulación creen que es? El carpo. ¿Cómo se llama? Me perdí. Solo hacen deslizamiento las artrosis, pero tienen movimiento. ¿Correcto? Vamos a revisar eso. Bien. Algo que me estoy quedando acá. Fíjense, si agarramos ahorita